Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a continuar con el teórico de óptica. En este caso le toca la oportunidad al famoso y odiado prisma. Bueno, saben que un prisma es una superficie de índice de refracción mayor que 1, que puede ser de vidrio o cualquier cosa, que separa justamente, este es el prisma, que lo he dibujado como ese triángulo en azul, que separa el aire del aire. Y si yo tengo mi ojo puesto acá y quiero mirar un objeto que esté del otro lado, bueno, más o menos eso. Yo lo veré, si lo tengo acá lo veré allá arriba porque va a ser ese el ángulo de emergencia. Bien, ¿cuáles son las condiciones del prisma para tratar de desarrollar toda la fórmula? Vamos a, he dibujado en verde, ¿ves? El rayo incidente, esto sería la normal. Entonces, como pasa de un medio, que es el aire, a un medio más refringente, el rayo incidente se tiene que acercar a la normal que le ha reemplazado en rosado. Entonces se acerca a la normal, o sea que ese ángulo es más grande que este que le he llamado R, que sería el ángulo de refracción en la primera parte. Sigue el rayo, cuando llega a la otra cara, pasa de un medio más refringente a uno menos refringente como el aire, por lo tanto se debería alejar de la normal. Estas son las dos normales, como si fuesen dos espejos. Bien. Dos superficies en el caso de la refracción. Lo primero que hay que notar acá es cómo son las relaciones de los ángulos. Le vamos a llamar omega o alfa al ángulo refringente del prisma y al ángulo de incidencia, D a la desviación, es decir, el ángulo que hay entre la incidencia y la emergencia, eso se le llama desviación o desvío, y E es el ángulo de emergencia. Bien. Si analizamos en este triángulo, que nosotros vemos acá en rosado, en este triángulo, hay una propiedad de la geometría elemental que dice que en todo triángulo cualquiera, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos no adyacentes. O sea, si esto es alfa y beta y este es gamma, ese gamma termina siendo alfa más beta. Eso es un teorema de la geometría elemental, es decir, que todo ángulo exterior es igual a la suma de los dos no adyacentes. Entonces, si yo analizo este triángulo rosadito, este ángulo alfa termina siendo la suma de R más R'. Entonces, por un lado sé que el ángulo alfa termina siendo R más R', donde R sería el ángulo de refracción de la primera superficie y R' el ángulo de incidencia de la segunda superficie para que pueda emerger. Bien, entonces, como yo ya sé en ese caso, ojos, que eso es igual a eso. Por otro lado, hay otra propiedad de los triángulos que dice que si yo tengo un ángulo cualquiera acá, alfa, y trazo respectivas perpendiculares, ven, a ese y perpendicular a este, el ángulo que forman esas dos, ese ángulo terminan siendo iguales. Entonces este ángulo alfa que está formado por la perpendicular a este lado, y a su vez por la perpendicular a este otro lado, significa que alfa es igual a omega. Esa sería la segunda importancia. Es decir, que si a mí me dan como dato que este ángulo es 30 grados, es igual a la suma de esos dos pequeños angulitos. Ahora, si analizamos en el triángulo verde, este que yo tengo acá, ¿me explico? El delta ese, ¿dónde dejé mi fibrón de color acá? El ángulo delta, que es el desvío, ¿no es cierto?, terminaría siendo la suma de este angulito de acá, ¿ven? Este angulito de acá más este angulito de acá. Este angulito de acá no es otra cosa que todo esto es I menos R, o sea que sería entonces el ángulo de incidencia menos R más el otro no adyacente que sería E, porque todo esto es E, porque son opuestos por el vértice, todo eso va a ser E menos R'. Bien, acomodando esto un poquito me quedaría que la desviación sería I más E, menos, voy a poner sacando factor común, R menos R'. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Perdón, R más R', porque menos por más me daría menos y menos por más me quedaría menos. Pero R menos R' no es otra cosa que alfa, o sea que el desvío termina siendo el ángulo de incidencia más el ángulo de emergencia menos omega, o bien lo pueden anotar como el desvío igual a I más E menos el alfa, que es cualquiera de los dos fórmulas son importantes. Ahí está más o menos la demostración de cómo serían las fórmulas para
el prisma. Ahora bien, ¿qué hay que tener presente en estos casos? Porque a veces no es fácil encontrar los ángulos, es decir, si yo considero la primera capa y el aire es 1, por la ley de Snell, yo diría que 1, ¿no es cierto? 1 por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual a el índice del prisma, que es n por el seno de ángulo r. Es decir, que el r, por otro lado, podría ser arcoseno, va a terminar siendo arcoseno del seno del ángulo de incidencia sobre el índice de refracción del prisma. Ahora, si planteo lo mismo acá, yo voy a decir que R', ¿no es cierto?, el ángulo, o sea, el seno de R' por el índice de refracción del prisma, que es n, tiene que ser igual a E, que es el ángulo de emergencia, por el seno del aire, por el seno, o sea, el seno de E por el índice de refracción del aire, que es 1. Es decir, que R' lo podría calcular entonces como el seno del ángulo de emergencia, bien, dividido, perdón, vamos a hacerlo bien bonito, sería arcoseno, vamos a ponerlo bien, del seno del ángulo de emergencia dividido n. O bien, chiquitos, si quieren averiguar directamente E y conozco estos lados, el ángulo E termina siendo el arcoseno de n veces, que es el índice del prisma, por el seno de R'. Y recuerden que R' lo puedo calcular como alfa menos R, conozco todos los datos. O sea, esa sería la relación para encontrar R' o el ángulo de emergencia y poder determinar en el prisma todas las situaciones. ¿Ok? Bueno, hay un caso muy particular que es cuando el ángulo de incidencia es perpendicular, o sea, si el rayo incidente es perpendicular a la cara del prisma. Si el ángulo de incidencia es perpendicular, el seno ahí formaría 0 grados, o sea, el seno de 0 sería 0, sería un caso más particular que lo podemos ver en el próximo video para no... me ha quedado un poco bajo la cosa, así que lo vamos a subir un poquito para que no se pierdan nada. Y todo. Pero lo podemos ver en el próximo para terminar con este tema. Como ven, son bastantes fórmulas. Las demostraciones, mucho no me interesan. Esta es la parte de la demostración de dónde llega esto. Y recuerden que todo está basado en la geometría elemental y los teoremas fundamentales en los triángulos. Desde ya, muchas gracias. Los veo en la próxima.